Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de Lengua y Literatura de nivel 1 de esta primera evaluación. Soy la tutora Ana Trasancostiano. Hoy vamos a ver, dentro de los contenidos de la evaluación, el tema 6, que es tipología de textos, el diálogo. En este bloque temático dedicado a la comunicación teníamos el tema 1 dedicado a la comunicación y sus elementos, el 2 a la tipología de textos, la exposición, el 3 a la narración, el 4 a la descripción y el 5 a la argumentación. Quedarían por ver el tema 7, que son las habilidades lingüísticas, y del bloque temático 2 de lengua y sociedad, el tema 1, que es la lengua española. Bien, este tema, sobre el diálogo, tenemos que definir el concepto. Y aparte veremos sus tipos, las formas que podemos conocer de comunicación oral, la diferencia entre la comunicación oral espontánea y la comunicación oral planificada. Veremos cómo es la reproducción del diálogo, los tipos de discurso y los tipos de conversadores. En la definición vemos que el diálogo es el acto comunicativo por el cual dos o más interlocutores intercambian información verbalmente. Y además el diálogo es básico en las obras teatrales, porque lo que dice cada uno de los interlocutores vemos que va precedido de una raya. Hay varios tipos de diálogo oral y diálogo escrito. En general, las características generales del diálogo es el uso de pronombres de primera y segunda persona, el uso de tiempos verbales en presente, los cambios de entonación, pues hay oraciones interrogativas, imperativas, etc., y un intercambio entre los papeles de emisor y receptor. Entre las características del diálogo oral vemos que las personas que hablan se llaman interlocutores. Además es muy expresivo puesto que intervienen los gestos, la entonación y la actitud. Es espontáneo y se utilizan frases cortas y simples. Suele tener errores y frases sin terminar y además para que haya un buen diálogo pues hay que respetar al que habla. Debe hablarse en un tono adecuado, no deben hablar todos a la vez, hay que saber escuchar antes de responder, pensar en lo que dicen los demás y admitir las opiniones de los demás. Esto lo podéis ver en la página 128 del libro de texto. Como características del diálogo escrito, pues vemos que se utiliza mucho en el cuento y la novela, el diálogo escrito, para dar vivacidad y autenticidad al relato. Es la forma de escribir el teatro y es mucho menos expresivo y espontáneo que la oral, además de que tiene menos errores que el diálogo oral porque da tiempo a pensar y corregir. ¿Qué elementos tenemos en un texto dialogado? Pues tenemos los interlocutores, las acotaciones y el contexto. Los interlocutores son los personajes que intervienen en el diálogo. Las acotaciones son las explicaciones que hace el narrador para situar el marco del diálogo y el contexto es la situación en la que se encuentran los hablantes. Esto lo podéis ver en la página 128 del libro de texto. Como formas de comunicación oral habíamos dicho que podíamos distinguir dos, que son la forma de comunicación oral espontánea y la planificada. Tenéis un cuadro en la página 129 del libro de texto. En la comunicación oral espontánea o conversación vemos como características que no está organizado de antemano, que el intercambio de mensajes es rápido y va acompañado de gestos y que el lenguaje es espontáneo y coloquial. Con respecto a la estructura de la conversación la tenéis en la página 129, 130 del libro de texto y la estructura básica es apertura, orientación, desarrollo, conclusión y cierre. Vemos el ejemplo de una estructura de una conversación en la página 130 del libro de texto. Por lo que respecta a la comunicación oral planificada, pues se diferencia en dos tipos. La multidireccional, que tiene planificado el tema de antemano. En ella intervienen varios interlocutores y con frecuencia es dirigido por un moderador. Hay varios tipos, debate, asamblea, coloquio y tertulia, y los veremos a lo largo del tema. Y tenemos también la comunicación oral planificada unidireccional, en el que hay un emisor más los oyentes, por ejemplo el discurso, la conferencia, etc. En los tipos de comunicación oral planificada tenemos el debate, esto lo tenéis en la página 130 y 131 del libro de texto, ahí tenéis la definición y su estructura. Importante saber que los participantes de un debate son el moderador, los interlocutores y los oyentes o espectadores. El moderador, pues aquí su papel es fundamental y es el encargado de distribuir los turnos de palabra y de impedir actitudes y comportamientos irrespetuosos o desordenados. Los interlocutores pues a menudo no hablan solo por ellos mismos, sino que son representantes de un colectivo, y los oyentes o espectadores casi siempre vemos que la decisión final no recae sobre los participantes en el debate, sino que la toman quienes votan a través de una votación.
También tenéis en el libro de texto las características. Tenemos también la tertulia. ¿Qué definición tenemos de la tertulia? Bueno, pues que puede ser televisiva o radiofónica, se retransmite una conversación más o menos informal entre personas a las que se supone un especial conocimiento sobre los temas tratados en la actualidad en general, y, aunque no es un debate, suele haber un responsable que hace las veces de moderador. Las tertulias pueden tratar de temas muy diversos, pueden ser política, economía, sociedad, salud, deportes, etc. Tenemos también el coloquio, veis la definición también en el libro de texto, y la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Pues un diálogo entre el periodista y la persona entrevistada, y que suele ser alguien relevante. Hay dos modalidades, orales y escritas. El entrevistado es nuevamente una persona importante que interesa a la gente y debe evitarse el contestar con monosílabos. Es más conveniente comentar las respuestas para reflejar nuestra personalidad. Y el entrevistador pues debe permanecer en un segundo plano y llevar las preguntas preparadas después de haberse informado sobre el personaje al que va a entrevistar. Según el contenido de la entrevista se distinguen pues declaraciones, entrevista sobre la personalidad del entrevistado y entrevista tipo cuestionario. Tenemos también varios tipos de comunicación unidireccional. Tenemos el discurso, tenéis la definición en el libro de texto, y la conferencia, que también tenéis la definición en el libro de texto. Para la reproducción del diálogo, pues vemos que el diálogo, por ejemplo, en la novela, o sea, en la narrativa, pues sigue unas pautas ortográficas propias y, como regla general, cada vez que habla un personaje se empieza con una raya y se acaba con un punto y aparte. Si después del personaje vuelve a hablar el narrador, pues sus palabras van precedidas de otra raya. Y antes de ese guión no se deben poner puntos, ni comas, ni ningún otro sitio de puntuación. Las palabras del narrador pueden ir intercaladas entre rayas dentro del discurso del personaje también. Diferencia, pues el diálogo en el teatro. El diálogo teatral presenta ciertas diferencias respecto al diálogo narrativo, porque las interrupciones de los personajes no van precedidas de una raya, sino del nombre del personaje que habla. Tampoco existe un narrador propiamente dicho y ninguna palabra se pronuncia en la escena si no es a través de algún personaje. También son fundamentales las acotaciones, indicaciones del autor sobre entradas y salidas, movimiento, entonación, estado de los personajes, etc. Y estas aparecen entre paréntesis dentro del discurso de los personajes. Cuando aparece la acotación que pone aparte, quiere decir que lo que ese personaje dice a otro o incluso al público, pues no es oído por los demás personajes que están en la escena. Y también hay, y esto es muy importante, tres formas de transcribir los diálogos: el estilo directo, el estilo indirecto libre y el estilo directo, el estilo indirecto y el estilo indirecto libre. Los tenéis en la página 135 del libro de texto. En el estilo directo pues se reproducen de forma literal las palabras de cada interlocutor y estas palabras se escriben en línea aparte, encabezadas por una raya o por el nombre del interlocutor. Tenéis aquí un ejemplo que es bastante simple. El estilo directo también se puede construir una oración dependiente de un verbo de habla, por ejemplo, decir, responder, añadir, y entonces el texto reproducido siempre aparece entre comillas y después de dos puntos. En el estilo indirecto, pues lo que dicen los personajes es reproducido con las propias palabras del narrador y en este caso no se escribe raya y se emplea un verbo de habla, es decir, responder, preguntar y un enlace, qué, sí, un interrogativo, etc. Tenéis aquí otro ejemplo. Y en el estilo indirecto libre, esta es una variante del estilo indirecto y el lector distingue la voz del personaje de la voz del narrador por el contexto o por los cambios verbales. Los verbos de habla se eliminan y el narrador reproduce lo dicho sin que aparezcan comillas, ni guiones ni nexos. Consiste en reproducir el mensaje en estilo indirecto, pero suprimiendo los verbos de lengua. Dentro de este tema también tenemos que saber qué tipos de discurso hay. Y tenemos el discurso leído, el memorizado, el improvisado y el discurso extempore. Los tenéis todos en la página 137 del libro de texto. Y también tenemos tipos de conversadores. Hay los divagadores, hay el distraído, los discutidores, el que finge escuchar, los graciosos, los tímidos, pedantes, etc. Y hay más: egocéntrico, pesado, consejero, conversador, ideal, etc. Con esto damos por finalizado este tema. Recordad que tenéis los ejercicios de autoevaluación que en el libro de texto, que tenéis en la solución después de estos ejercicios y que debéis mandar también estos ejercicios para la corrección.